En este segundo audio, correspondiente a Entre la piedra y la flor de Octavio Paz, nos va a acompañar de fondo uno de los movimientos de la Noche de los Mayas, que se llama Noche de Yucatán, de Silvestre Revueltas, un tema de 1939, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Enrique Batis. Y me interesa destacar en este audio la figura del paisaje, es decir, cómo la figura del paisaje se presenta en esta primera parte del poema, cómo la definición que nosotros tenemos en el glosario colabora en la construcción de la denuncia, que se impregna, que construye, que delimita la arquitectura de esta sección. Nosotros vimos en la definición de paisaje, en la cual confluyen varias líneas teóricas, ¿no es cierto?, que era fundamental en esta configuración subjetiva el horizonte, porque el horizonte demarca, delinea, diseña esta ventana, ¿no es cierto?, que este sujeto percibe, diseñando por lo tanto desde su punto de vista el espacio. En este caso se trata de un escenario natural, aunque todo el escenario natural está impregnado también de lo cultural, pero bueno, ese es otro tema. Y también es importante tener en cuenta que el paisaje es un palimpsesto, ¿no es cierto? Es decir, es una categoría que sostiene que el espacio está impregnado, atravesado por las huellas, por los distintos estratos económicos, culturales, sociales. Es decir, si pensásemos, ¿no es cierto?, la categoría del paisaje desde la textualidad, podríamos decir que hay distintas marcas que dan cuenta, que son pistas, que aunque están veladas, muestran como en un palimpsesto la presencia y la coexistencia de distintos discursos, sostenidos por intereses. Y eso es lo que va a estar acá presente, ¿no es cierto? Lo que va a enunciar el poema es que justamente el enequén es la figura principal de este paisaje, por eso está construido desde la verticalidad, en una planicie, en un llano, en donde justamente va a sobresalir, no solamente sobresale por su verticalidad en la llanura, sino que además sobresale por el color, porque es verde, con una paleta, como habíamos dicho en el audio anterior, absolutamente magra, construida por los pardos. Entonces, en este contexto, el enequén, protagonista de este paisaje, va a simbolizar el protagonismo también del sistema capitalista y por lo tanto la explotación del campesino maya. Eso es todo lo que está, parece inocente, ¿no es cierto?, esta primera parte. Sin embargo, esto es lo que podemos leer en esta primera sección a partir de cómo se diseña el paisaje. ¿Y por qué hablamos de paisaje y lo separamos de la naturaleza? Bueno, ya dijimos varias veces que la naturaleza es una categoría ajena al ser humano, sobre todo en la concepción de paz, y el paisaje es la noción que ameniza, que acerca naturaleza y sujeto. ¿Por qué? Porque a partir de la percepción, a partir de esta ventana, ¿no es cierto?, que se construye desde la subjetividad, por lo tanto el espacio o el escenario natural se acerca, se subjetiviza, se delimita, se hace amigo, se hace amigable del sujeto. Y hay, como dice también Collot, un ida y vuelta. El sujeto proyecta en el paisaje, pero al mismo tiempo el paisaje, dando cuenta de esta otredad, se proyecta sobre el sujeto. Y el enequén es una planta típica de la zona, de esta península de Yucatán. Es, como decíamos, la fuente de la economía de la zona. Se trata además de un vocablo de origen maya. Es conocida a través de sus sinónimos: agave, cocuiza, geniquén, pita. De hecho, es una especie de pita, una planta carnosa, de hojas largas, triangulares, que terminan con un fuerte aguijón, por supuesto, ¿no es cierto?, con espinas. Y tenemos algunas imágenes proyectadas, ahí pueden ver de qué tipo de planta estamos hablando. Lo más importante es que se utiliza para la fabricación de fibras textiles que son tan fuertes que sirven, por ejemplo, para las cuerdas que se utilizan en las embarcaciones, también para la elaboración del pulque, del mezcal y del tequila. Tiene una amplia utilización como manufactura de alfombras, de jarcias. Sirve para hacer, por ejemplo, costales o sacos.
en fin, una amplia producción. En su momento, hacia el siglo XIX, se lo denominó el oro verde por fuente de riqueza que significaba para la zona. Esta industria henequera, esta agroindustria, influyó de modo determinante en la historia económica de la península de Yucatán. La segunda sección es de algún modo una ampliación y de otro modo es una descripción con un cambio de perspectiva de la primera sección. La primera sección, la primera parte, se centraba en la construcción del paisaje, había un punto de vista muy establecido, pero la segunda sección se va a enfocar en la tierra, en el valor, en la carencia de esta tierra, sobre todo en las dos primeras estrofas, cuando dice: ¿qué tierra es esta? ¿Qué violencias germinan bajo su pétrea cáscara? ¿Qué obstinación de fuego ya frío, años y años como saliva que se acumula y se endurece y se aguza en púas? Fíjense, ¿no es cierto?, cómo a través de la enumeración, vinculada con estas conjunciones, ¿no es cierto?, copulativas, se conjuga la principal característica de esta tierra, que no es una tierra que sustenta, sino es todo lo contrario, se caracteriza por lo inhóspito, por la carencia, por la sequedad. Y estas características están configuradas nuevamente en la piedra, en la dureza y en estas púas que se mencionan. Fíjense además estos fuegos constantes de resonancias sonoras, ¿sí? En la segunda estrofa podemos leer una recuperación de lo ancestral de estas tierras. E inmediatamente después el abanico de las estrofas se va a desplegar y se va a volver a concentrar. Por eso les decía que de algún modo es un reflejo de la primera parte, aunque diversificada. Se va a concentrar entonces en el enequén. Primero una caracterización de conjunto, nuevamente estas rimas, acá rimas en eco. La tercera estrofa de esta segunda parte: en la llanura la planta se implanta, en vastas plantaciones militares, ejército inmóvil, frente al sol giratorio y las nubes nómadas. En la siguiente estrofa el enequén verde y ensimismado brota en pencas anchas y triangulares, es un surtidor de alfanjes vegetales. El enequén es una planta armada. Y fíjense como aquí ya tenemos esta nota de color, ¿no es cierto? Se sigue insistiendo sobre el enequén como centro. Aquí se va a agregar esta nota de ser un surtidor, tiene que ver con esta fuente económica que mencionábamos antes, al menos puede ser una lectura, y las características generales de esta planta. Pero luego en las siguientes estrofas estas significaciones se van a ir diversificando y se van a ir enriqueciendo, en primer lugar desde lo simbólico, sobre todo cuando dice viene de los reinos de abajo, empuja hacia arriba y en pleno salto su chorro se detiene. Nuevamente se retoma esta idea de ser un surtidor, se retoma también el cromatismo, verdor que acaba en puntas. Constantemente ya desde el inicio, ¿no es cierto?, de esta sección se hace hincapié en estas púas, en esta idea de hostilidad a través no solo de la caracterización de la propia planta, sino también desde lo simbólico. Y luego se instala en la etimología de la palabra, utilizando, ¿no es cierto?, la sinonimia. El agave es verdaderamente admirable, y admirable está en cursiva, porque justamente en el griego significa admirable. La referencia a las culturas ancestrales y a su riqueza mítica en estas menciones, ¿no es cierto?, una región que existe antes que el sol y el agua, alzaran sus banderas enemigas. Luego cuando dice viene de los reinos de abajo, empuja hacia arriba y en pleno salto, estas menciones se relacionan además y se reivindican, por cierto, a partir de esta referencia etimológica, porque justamente este nombre agave, que viene del griego agavos, como decíamos recién, proviene de la mitología griega, no solo de la etimología griega, sino de la mitología, porque Ágave era una Ménade, hija de Cadmo, rey de Tebas, que al frente justamente de la muchedumbre de las bacantes asesinó a Penteo. Y de allí que agave alude a algo admirable o noble, algo difícil de realizar, una empresa sumamente imposible y por lo tanto admirable cuando se realiza. Es decir, cambia la perspectiva del texto. En las primeras caracterizaciones teníamos presentaciones generales, luego es decir, caracterizaciones propias de la planta. En una segunda instancia
se instala en lo simbólico y aquí se instala en lo etimológico, que remite también al oculto, porque es la expresión que se va a utilizar para su denominación como tecnicismo, ¿no es cierto?, de la biología. Es decir, con todas estas caracterizaciones se va a diversificar la significación de la planta, la riqueza en diversas dimensiones, para cerrar en esta hermosa imagen que retoma el título por la mención a la flor, cuando en la última estrofa dice: al cabo de 25 años alza una flor roja y única, una vara sexual la levanta, llama petrificada, entonces muere. Y nuevamente tenemos una nota de color, ¿no es cierto?, el rojo, en esta paleta magra que constantemente estamos mencionando, y esta flor va a servir de gozne, de enlace a la siguiente parte del texto, a la tercera parte, porque es como mencionamos analizando el título, es el hombre el que está entre la piedra y la flor. La flor simboliza la fragilidad del hombre, su naturaleza efímera, pero además fíjense cómo en el Enequén se va a construir una constelación de significaciones y al mismo tiempo el Enequén va a ser el núcleo, ¿no es cierto?, de esas significaciones, porque en primer lugar va a ser el centro del paisaje. Que sea el centro del paisaje significa que es el centro simboliza que es el centro de la economía yucatera y, ¿no es cierto?, explotación del campesino maya, por lo tanto. En segundo lugar, a partir de la caracterización general, nuevamente se remite a la tierra, a las características de la tierra, sobre todo por la mención de las espinas, que vincula estas púas de la primera estrofa de la segunda parte con, ¿no es cierto?, la mención de las puntas de la planta. Entonces hay una relación entre el Enequén, la economía, el Enequén, la característica de la tierra, esta dureza, y luego va a simbolizar la naturaleza del ser humano. Es decir, el Enequén va a unir en su naturaleza las dos significaciones. La primera de ellas, la de la piedra, como símbolo de la dureza, pero también de la muerte, y la segunda de ellas, la de la fragilidad del ser humano, pero también de la belleza, ¿no es cierto?, porque la flor también simboliza la belleza.